Hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir revisando estos procesos fisiológicos del ejercicio. Y bueno, hablando de la fisiología del ejercicio, vamos a ver que la fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo humano. Esto tiene un gran sentido en cuanto nosotros como entrenadores debemos de saber qué es lo que pasa en el organismo. Estos procesos fisiológicos debemos de entenderlos, qué es lo que pasa cuando entrenamos, cuáles son los efectos, qué es lo que pasa si yo aumento la intensidad del ejercicio, disminuyo la intensidad, aumento los descansos, etcétera. En ese sentido, bueno, pues vamos a observar cada uno de los cambios que ocurren en dirección a los estímulos que estamos proponiendo. Cuando hablamos de un proceso fisiológico, este proceso va a estar relacionado hacia las funciones y cómo es el funcionamiento del cuerpo humano y cómo se van a dar cambios en cuanto a las funciones celulares, a los tejidos, los órganos, etcétera. Y bueno, aquí tenemos que entender que pasan dos cosas en un proceso fisiológico. Cuando nosotros desarrollamos un estímulo, el individuo tiene cierta capacidad para poder desarrollar ese estímulo. Por ejemplo, estábamos hablando de los burpees. Cuando una persona empieza a hacer burpees, empieza un proceso fisiológico, una demanda de energía, una demanda de oxígeno. Y bueno, ahí cada individuo va a tener un umbral diferente entre un sistema de captación de energía o de un sistema energético y otro. Entonces, bueno, cuando hablamos de que estamos entre un umbral de un sistema energético y otro, vamos a hablar que es la capacidad que tiene el individuo para desarrollar un proceso de entrenamiento, un trabajo, y bueno, ahí vamos a definir el grado de intensidad al que está trabajando. Pero bueno, ¿cómo sabemos cómo se dan esos mecanismos en cuanto a la intensidad? Algo muy importante, vamos a tener varios indicadores. El más práctico para nosotros va a ser la frecuencia cardíaca. Hace muchos años se ocupaba el resultado de la frecuencia cardíaca de 220 menos la edad, que es un límite teórico de la frecuencia cardíaca. Pero bueno, en 2001 Tanaka propone una fórmula para poder obtener la frecuencia cardíaca en adultos, que es el resultado de esta ecuación de dividir 208.75 menos 0.73 por la edad. Entonces, bueno, voy a hacer esta ecuación, voy a hacer este proceso para obtener mi frecuencia cardíaca. Aquí, por ejemplo, yo puse mi edad con la fórmula de Tanaka. Entonces son 208.75 menos 0.73 por 46 años, que me da un total de 175.17. ¿Qué voy a hacer con esa frecuencia cardíaca máxima teórica? Voy a meterla a esta fórmula donde tengo mi frecuencia cardíaca objetivo. Y entonces voy a sustituir las variables, que sería mi frecuencia cardíaca en reposo, que es muy importante tomarla al inicio del día, antes de cuando recién me despierto, tomo mi frecuencia cardíaca. O lo que puedo hacer es descansar de 3 a 5 minutos y tomar mi frecuencia cardíaca. Esa sería otra fórmula, otro proceso para sacarla. Entonces, tengo mi frecuencia cardíaca máxima teórica, que hace un rato vimos que para mí era 175.17. A esta le voy a restar mi frecuencia cardíaca en reposo, que yo lo obtuve y fueron 58. Lo voy a multiplicar por el porcentaje de intensidad que voy a trabajar. Esta multiplicación va a ser por punto, digamos punto 60, es el 60% de la intensidad que voy a trabajar. Entonces, voy a multiplicar por punto 60 y le voy a sumar otra vez mi frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, yo para hacer un trabajo de el 60% de mi frecuencia cardíaca real sería de 128.2. Entonces, este es el proceso para sacar la frecuencia cardíaca máxima, pero real, a una intensidad de trabajo del 60%. Espero que te haya servido esta información
y posteriormente vamos a hablar también de la intensidad en cuanto a la fuerza, que tiene una relación directa con el máximo peso que puedo levantar. Gracias y nos vemos.